No, y justamente hoy día, pues conversando contigo, pues, ¿no? La idea de hablar esta semana de los mitos y las verdades que está dentro de un proceso de duelo, ¿no? Sea cual sea, sea cual sea. Porque como todo, sobre todo en ese tema de duelo, no sé cómo tú lo has vivido, hay mucho mito y por ende se juzga mucho, se cree que existen ciertas reglas que tienen que sí o sí seguirse, ¿no? Y ahí vienen los tienes que hacerlo o los debes hacerlo, como si hubiera una gran receta o un procedimiento esculpido en piedra, pues, ¿no? Entonces, cuando es un proceso, sí, definitivamente, es un proceso que cada uno tiene que pasar y cada uno lo pasa de diferente manera. Hay ciertas bases que lo vamos a comentar, ¿no? Pero no es que tiene que pasar de cierta manera, de cierta situación o por cierto tiempo. La Es idea es que cierto, transites ese proceso. La idea es que puedas transitar ese proceso, como cualquier otro, ¿no? Entonces, hay un inicio y hay un fin. es cierto. Y en mi experiencia con las personas que he trabajado el tema del duelo, he tenido gracias a Dios, un poco de experiencia con esto. Depende mucho de cuáles son primero tus paradigmas emocionales, de qué es lo que viene de la cultura que lo hace, que se supone que lo que tienes que hacer, cómo lo tienes que hacer, y también de las emociones en las que procesas, ¿no? Por ejemplo, ahí viene mucho también el trabajo de mamá, de papá, y cómo has manejado el apego, que es muy importante. En esta emoción es lo que más se resalta, ¿no? El apego, cómo lo manejas y de dónde es que viene para poder hacer tu proceso. Como ya Milko bien lo había dicho, hay como que o sea, protocolos que se siguen, no para todos funcionan, y vuelvo a repetir una vez más, y creo que Milko concuerda conmigo, decir, todos somos un universo distinto, emociones diferentes, cada uno de nosotros tenemos eh, diferentes emociones que sanar, trabajar, procesar. Por ende, yo siempre aconsejo, y Milko también, si estás pasando un duelo, que ya vamos a hablar un poco qué tipos de duelos hay, siempre hazlo con alguien que te oriente, te dé pausas, porque para lo que a Milko le funciona, a mí no me funciona. Entonces es muy importante pasarlo, y obviamente eso va a hacer que tu proceso, en vez de que se extienda por un periodo mucho más largo haciéndolo individual, porque tienes que buscar y analizar y ver, va a ser algo un poco más corto cuando llevas a alguien de la mano que te va guiando y que tenga pues todo el conocimiento y la experiencia en estos casos. Es muy importante, ¿no? Y además más que el tiempo, porque cada proceso es individual y lleva su tiempo, ¿no? Ujú. Es, yo siento que mucho te ayuda, obviamente, a reducir esa parte de frustración, esa parte de sentirte quizás solo o sola, o que estás luchando contra algo muy grande o más grande que tú, ¿no? Entonces, que viene también parte de muchos mitos alrededor, pues, ¿no? Pero este, uno de los primeros consejos era no se comparen, no se comparen porque Sí. cada uno lo pasa de manera distinta, ¿no? Obviamente hay un apego definitivamente a esa situación o a esa persona Ujú, ujú. que está justamente haciendo el duelo, porque el duelo no, ojo, el duelo no significa que solamente por muerte, muerte es una forma de duelo, ¿no? El abandono es otra forma de duelo, ¿no? El hecho de que Divorcios. divorcios es otra forma, ¿no? Entonces, pero dentro de eso es, por ejemplo, una pérdida, pero la pérdida no significa muerte, también es otro tipo de duelo, ¿no? Ujú. Entonces, ojo que dentro de eso obviamente hay una carga emocional, depende también cómo te sientas tú en ese momento, cómo lo tomes, porque hay gente que, por ejemplo, ¿no? Ya se prepara, o sea, con antelación ya va haciendo el duelo. Es una forma de duelo, lo está haciendo se está, quizás llega al punto de predisponerse, ¿no? Se está Por eso. proyectando hacia ese escenario. Se está proyectando
Ahora, acá no estamos viendo si es malo o bueno, simplemente son formas de hacerlo, ¿no? Hay otras personas que lo que hacen es, eh, digamos, no lo retrasan, ¿no? Sino simplemente en ese momento no lo asimilan, ¿no? Entonces, y es un duelo un poco más tardío, pues, ¿no? X tiempo después de que pasó ese suceso. También es válido. También es Por válido. ejemplo, hay otro duelo que quizás sea mucho más profundo, que es el que normalmente vivimos, que le dicen crónico, pero bueno, es más profundo. Y hay otro que normalmente, por ejemplo, es algo mucho más ligado a los niños o a los ancianos, ¿no? Que le involucran más sentimientos de lo que realmente deberían haber. Entonces, al margen de eso por digo, es un proceso. Entonces, individualicen, ¿no? Es como ustedes se sienten. Eso no significa que no puedan mirar, tomar lo que hace todo el mundo, pero ustedes discierran esa información que vaya con ustedes, porque no está Ujú. escrito en piedra, no es una regla que no sea inamovible, y olvídense de lo que, si le dicen tienen que hacerlo o deben hacerlo de esta manera, es cómo se sienten ustedes, porque quizás ustedes pasen un parte del proceso más rápido que otros, porque se sienten mejor, porque han hecho otras cosas, porque están en otra situación, en otro estado emocional que la persona, en este caso que Fiña o yo, ¿no? Entonces, individualicen. Sí, es muy importante cuestionarse, ¿verdad? Cuestionarse, entrar en saber estas situaciones, ok, me duele porque, ¿por qué me duele tanto, no? O vamos a decirlo, ¿por qué no me duele tanto? Vamos a hablar de los dos extremos, porque puede ser que te duela mucho y estés sumergido en este dolor, o puede ser que no te duela también y simplemente, bueno, lo asimiles y dices, ya pasó y pasó, ¿no? Igual es válido el cuestionarse por qué lo tomaste de esa manera, eh, qué hiciste para procesarlo de esta manera, ¿no? En casos que fuera de que no te doliera tanto y que no interfiriera con la rutina de tu vida o con la fluidez o para entender de que eso no va a ser algo que después se te va a reflejar en futuro en otras situaciones, ¿no? Eso es muy importante reconocerlo, por eso es el cuestionamiento, sea que lo pases muy ligero o que lo pases más complejo y sean tus emociones mucho más profundas. Entonces, el cuestionamiento para saber y llegar a ver si es que realmente concluiste con un buen proceso o lo estás postergando para un futuro o lo sigues estancada y no estás avanzando, ¿no? El cuestionamiento es algo importante. Ahora, yo creo, Milko, y creo que estás en total acuerdo conmigo, decir de que los duelos por pérdida, por fallecimiento, básicamente física, eh, son muy distintos de manejar cuando son por separación, divorcios, o también se ve que es por cuando los hijos salen de casa, ¿no? A hacer familia. También se les considera es un duelo porque mamá o papá usualmente están muy pegados a ellos. Entonces es lo que le dicen el síndrome del nido vacío. Es un duelo. Entonces, esos duelos son un poco más sencillos de manejarlos en el proceso y en el cuestionamiento, obviamente. Lo que son por pérdida física de fallecimiento es algo más complejo, pero a la vez también considero que tiene su parte en la que puedes encontrar respuestas más fáciles. Yo creo que todo depende de tu estado en todo sentido, mental, emocional, físico, que te encuentre en ese momento que sucede, ¿no? Porque, por ejemplo, ¿no? Un niño de 5 años puede sentir mucho más la ausencia de un padre o el abandono de un padre que la muerte de uno de ellos, porque no tiene todavía esa capacidad, pero sí puede sentir más, o le puede doler mucho más, o puede, ese apego le puede afectar mucho más. Y viceversa con un adulto, ¿no? Quizás un adulto puede manejar mucho mejor, entre comillas, esa separación, o esa ausencia, o ese abandono, que lo de la muerte, ¿no? Entonces,
Es depende en qué situación te encuentran al final y al cabo, ¿no? Pero entender que dentro de eso, ¿por qué se da? Sea como abandono, sea como separación, sea como ausencia, sea como muerte, es que generamos una dependencia emocional con esa persona y con esa situación, Ujú. definitivamente. Entonces, y obviamente es reacostumbrarnos y reacostumbrar nuestra vida a que ya no exista, no se dé esa situación y no esté esa persona en nuestra vida, Que ¿no? no Entonces, pertenezca a parte de nuestra rutina, ¿verdad? correcto, ¿no? Entonces, es volver a cambiar de una forma nuestra vida, ¿no? Este, obviamente, por eso se pasa por ese proceso y parte de ese proceso es, es hacer, que es al final, es aceptar esa nueva realidad, ¿no? Que ya no existe y porque no existe no significa que sea malo o bueno, simplemente, ok, ¿qué se hace, no? Entonces hay que redistribuir de nuevo, ¿no? Entonces, y no por eso es que ames menos o ames más o no le extrañas o no, simplemente que es uno de los grandes mitos, ¿no? Que, no, ya no pienso todos los días en la persona o ya no le extraño, entonces por eso me siento mal, porque dentro de todo duelo, parte de lo que hay, obviamente aparte de frustración, aparte de tristeza, también hay culpa y también hay miedo. Y Exacto. eso, al margen de ni siquiera estoy tocando la parte de afuera, ¿no? Pero nos genera eso, ¿no? Entonces, y esa culpa y esos miedos es donde nos generan también muchos mitos, ¿no? Como la que acabo de mencionar, ¿no? Oye, ¿sabes qué? Quizás, pucha, no estoy pensando tanto en esta persona y debería pensar todos los días y qué mal me siento porque siento que no le extraño o que no lo recuerdo o que no pienso. Y no es así, no va por eso.